y su señora, señor concejal don Patricio Gaete, ilustres autoridades, invitados de la Universidad de Santo Tomás, de los DAEM, del Ministerio de Educación, directores municipales, ilustres profesores de esta comuna, amigos todos. Hemos vivido hoy día una jornada especial en la que hemos tenido entre nosotros a uno de los más grandes exponentes de la ciencia en nuestro país, un motivo de orgullo para nosotros en todo el mundo por su reconocimiento, Premio Nacional de Ciencias, y un hombre de una sencillez superior. Bueno, los grandes siempre son muy sencillos. Está con nosotros el doctor Humberto Maturana. El doctor Maturana está trabajando hace mucho tiempo ya en lo que llaman ellos la escuela matrística, y en eso le ha acompañado de muy cerca la señora Jimena Dávila, que también nos acompaña. Bueno, los profesores de la comuna han estado durante el día de hoy, todo el día, trabajando con la gente de la escuela matrística, que es un equipo que ha venido expresamente a trabajar con nosotros. Ha sido un día muy productivo y se corona esta noche entonces con esta conversación que vamos a tener con ellos. Ellos son personas muy agradables, muy simpáticas y trabajan mucho desde la conversación, desde la reflexión. A mí me costaba darle un formato a esto porque conocía al doctor Maturana y no lo imaginaba en un atril dando frontalmente conocimientos, verdades y otras cosas. El estilo de él es distinto, es más de una conversación, de una reflexión conjunta. Y no estábamos lejos porque todo el día de hoy ha sido en esa misma línea. Y yo creo que ha sido muy productivo y hemos crecido mucho. Entonces, esta noche queremos conversar con él. Vamos a hablar distendidamente. En algún momento ofreceremos la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda. Pero lo que queremos es conversar. Y todo esto en el marco de la educación. Surge esta idea porque hace algunos años tuve la suerte de estar en sus conferencias, en sus clases, en el pedagógico, y escuchaba toda esta cosa emocionante de reconocer la evolución humana desde los primeros momentos, desde los primates, hasta el día de hoy, con el desarrollo del lenguaje y toda esta evolución y todo este crecimiento de la humanidad. También él se refería a las emociones, se refería al amor como un elemento central, importante. Se refería a las emociones en el proceso de enseñar también, en el proceso de aprender, en el proceso de relacionarse, en los fenómenos sociales a partir del sentimiento. Y nosotros hemos estado tratando de instalar en esta comuna la idea de que si uno no pone el alma en lo que está haciendo, simplemente no va a tener los resultados esperados. La cosa es que es distinto que nosotros nos propongamos eso a escucharlo de alguien que se ha dedicado a este estudio, y por eso hemos querido conversar con él esta noche. Doctor Maturana, quisiera usted romper el hielo y conversar con nosotros primeramente, para que vamos interactuando, refiriéndose a cómo ha sido este proceso desde el primate hasta hoy, y cómo el hombre logró diferenciarse de las otras especies, cuáles fueron esos elementos que hicieron que nos desarrolláramos distintos y estuviéramos en las condiciones que estamos hoy día. Cuando uno quiere hacer una reconstrucción histórica, debe, desde luego, partir de la base de que el presente es el resultado de una historia. Y en el caso de los seres vivos, uno tiene que darse cuenta de que los seres vivos somos conservadores. Desde luego, conservadores del vivir. Los seres vivos se originan en la Tierra hará unos 3.800 millones de años. Y en esos 3.800 millones de años lo que ha pasado es la conservación ininterrumpida del vivir.
de generación en generación, miles de generaciones, 3.800 millones de años. Y si uno quiere decir algo sobre la historia del ser humano, uno tiene que preguntarse qué es lo que se ha conservado. Y por lo tanto, qué características del presente son tan fundamentales para señalar lo que los seres humanos somos, como para preguntarse en qué momento tiene que haber comenzado a conservarse, de modo que ahora somos como somos. Así que la primera pregunta es, ¿qué clase de seres somos? Doctor, ¿Sí? también quisiera intervenir respecto del concepto de humano y quisiera saber su opinión también, Jimena, respecto de si nosotros somos humanos, nos hacemos humanos o nos hacen humanos. No sé si existe tal vez una especie de determinismo en la creación de la persona. ¿Y cuál sería entonces, a partir de esa evolución, la clave de la esencia del ser humano? Buenas noches. Gracias por estar en esta hermosa casa. Estoy viendo que pasa por ahí Javiera Carrera, no sé. Gracias por la finura de la invitación en este espacio. Y continuando con lo que decía Humberto con respecto a que somos conservadores, no estamos hablando de un partido político, porque el lenguaje genera mundos. Estamos hablando de que somos conservadores del vivir. Somos seres vivos que se ha conservado en esta historia evolutiva humana el vivir de manera ininterrumpida. Porque si se hubiese interrumpido, no estaríamos nosotros aquí. Y ese es un fenómeno interesante de entender. Y cuando Humberto dice, somos conservadores, nosotros tenemos un libro que escribimos juntos que habla de las leyes sistémicas. Las leyes sistémicas son leyes de las abstracciones de las coherencias del vivir o leyes generales del universo. Y hay una ley sistémica que dice, cuando en un conjunto de elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, se abre espacio para que todo cambie en torno a las relaciones que se conservan. Por eso la pregunta que hoy día hacíamos a los profesores en el taller, es central en nuestro vivir humano hoy día hacernos esa pregunta. ¿Qué queremos conservar? Porque cuando distinguimos lo que queremos conservar, todo lo otro cambia en torno a lo que conservo. Y con respecto a su pregunta del humano, ¿nos hacemos humanos? ¿Nacemos humanos? Yo lo invitaría a que fuéramos un poquito más atrás con la pregunta del humano para ir al origen del humano. ¿Dónde surge el origen humano? Y para eso hay que preguntarse ahora, ¿qué es lo que hace que los seres, digamos, cuáles son las características de estos seres que somos nosotros como seres humanos? ¿Qué es lo que nos constituye de una manera particular como seres humanos para preguntarnos cuándo se origina? Y podemos decir varias cosas. Uno, que existimos en el lenguaje. A ver, perdón, interesante este punto, porque existimos en el lenguaje y la pregunta que nos podrían hacer es, bueno, sí, pero a lo mejor el perro, el gato, también tienen un modo de lenguajear o de lenguaje. Y cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando de un modo de convivir donde coordinamos nuestros sentires, nuestros haceres, nuestras emociones. Y en ese punto cabe la reflexión del origen del humano que ocurre en la familia ancestral. Claro, porque cabe la pregunta, primero, como tú apuntas adecuadamente, sobre a qué nos referimos cuando hablamos de que existimos en el lenguaje y de las cosas que hacemos en el lenguaje. Para preguntarse qué tiene que haber pasado en algún momento en la historia
para que esto apareciera, porque si miramos a otros seres vivos actuales, no están en el lenguaje, no hacen lo que nosotros hacemos. Y una de las cosas fundamentales, si no la verdaderamente fundamental de lo que los seres humanos hacemos, es que podemos reflexionar. Podemos preguntarnos por lo que hacemos. Podemos preguntarnos por dónde estamos y preguntarnos si nos gusta estar donde estamos. Eso, otros seres vivos en la Tierra no lo hacen. Entonces podemos preguntarnos qué es el lenguaje, que podemos preguntarnos reflexivamente sobre qué estamos haciendo o cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y podemos escoger. Y para eso tenemos que reconocer que el lenguaje, aunque pareciera serlo, no es un sistema simbólico para referirnos a distinciones de cosas, de entes del mundo, sino que es un modo de convivir. Y que es un modo de convivir en las coordinaciones, como dijiste tú hace un instante, de sentires, haceres y emociones. Y eso es lo que hacemos. Y si ustedes piensan un poquitito qué es lo que hacen en una conversación, en el lenguajear, van a ver que lo que hacen es eso. Eso es el lenguajear, un vivir en coordinaciones, de sentires y haceres y emociones. Y la pregunta es, ¿cómo se origina eso? ¿Cómo se origina ese modo de vivir? Y ahí, solo para poder cerrar esta parte, el origen del lenguaje surge en la familia ancestral, como un grupo pequeño de personas que vivían en torno al fuego, en torno a sus haceres cotidianos, en lo que hoy día llamamos la familia. Como decía yo hoy día a la tarde, la familia es un grupo de personas que vive en el placer de estar juntos. Si no hay placer en la compañía, no hay familia. O sea, el origen humano surge en esa familia ancestral, en ese grupo de primates, en ese pequeño grupo de primates que empezaron a coordinar sus sentires, sus haceres, sus emociones, y surge el lenguaje. Y a propósito de ese lenguaje que tiene una historia enorme, surge el conversar, que es el entrelazamiento del lenguaje, de las emociones y de los sentires. Doctor, yo en muchas ocasiones le he leído y le he escuchado. Hoy, a la hora del almuerzo, una de ellas, pero hace muchos años también en alguna ocasión en que usted se refirió al tema, y una apreciación suya me provoca una contradicción interna. Y hoy día lo conversábamos. La pregunta, ¿el hombre es bueno? ¿El hombre nace malo? ¿El hombre es neutro? ¿Se hace bueno? ¿Se hace malo? Y siempre usted ha estado en una postura de que el hombre naturalmente es bueno. Y yo, por otro lado, analizo y examino la historia de la humanidad y me doy cuenta que hay otras cosas. ¿Qué se produce en la condición humana que hace que, por ejemplo, en el siglo XX no haya habido ni un solo día sin que hubiera guerra en alguna parte del planeta? Tal vez, en primer lugar, uno tendría que preguntarse qué condiciones tienen que haberse dado en esa familia ancestral para que el convivir, haciendo las cosas que uno hace así juntos, el compartir alimentos, el recolectar, el apoyarse o ayudarse uno a otro, el jugar, el acariciarse, haya tenido la permanencia suficiente como para que se transformase en un modo de convivir en coordinaciones de sentires, haceres y emociones, conservados de una generación a otra en el aprendizaje de los niños. Y lo que tiene que haberse dado allí es un ámbito de sentires, un ámbito emocional. Y ese ámbito de sentires y ámbito emocional tiene que haber sido el del placer de la compañía, como dijo Jimena, en el bienestar de estar juntos de manera suficientemente duradera. Y si miramos cuál es la emoción que hace eso posible,
Incluso ahora vamos a ver qué es el amar. El amor, como yo decía antes, y después con Jimena vemos que tenemos que tratarlo como verbo, el amar, como un espacio en el cual uno se conduce de modo que el otro, la otra, uno mismo, surja como legítimo otro en la convivencia con uno. Porque eso es lo que aglutina. Cuando esa disposición íntima se agota, se acaba, se rompe, la familia se desvanece, desaparece. Entonces la familia ancestral tiene que haberse originado de esa manera. No hay restos fósiles. No podemos decir, mire, este resto fósil muestra que la familia ancestral tenía tales características. No podemos decir eso. Pero sí podemos decir que si no se da ese espacio cercano de intimidad, de disfrute del hacer juntos las cosas del vivir cotidiano, las más simples, que no tienen que haber sido infinitamente simples, tienen la complejidad del vivir cotidiano de un grupo de seres, como un modo de convivir, se requería una emoción que aglutinase a eso. Y eso, pensamos en el amar, y eso tiene que haber ocurrido por lo menos unos 3 millones de años atrás para que se pudiese producir las transformaciones anátomo-fisiológicas que son presentes en nosotros ahora a partir de nuestros ancestros primates bípedos, de los cuales podemos hablar, eso sí, por restos fósiles. ¿Y qué lleva al hombre, doctor, ¿por qué hoy día, cuando nunca ha habido tanto alimento en el planeta, nunca ha habido tanta tecnología, hay un continente que se muere de hambre? ¿Por qué el hombre, hay potencias que se aprovechan de los países más chicos? ¿Por qué hay empresarios que explotan a la gente? ¿Por qué hay gente más grande que golpea a otro más chico? ¿Por qué existe el abuso? ¿Por qué siempre el pez grande se come el pez chico? ¿Qué pasa en el hombre ahí? ¿Cuál es el rasgo que se desarrolló en esos términos? El poder. ¿Qué papel juega el poder aquí? Yo quisiera así acotar algo que es interesante en el presente que vivimos y acotar que lo único que tenemos todos nosotros es el presente que vivimos. Sin embargo, nos angustiamos por el futuro que viene, viene el futuro. Viene el futuro. Y nos negamos al presente y nos angustiamos por la historia vivida y nos negamos al presente. Cosa que hacemos muchas veces con los niños, preparándolos para un futuro que viene y les negamos al presente. Eso por un lado. 2, cuando hablamos de familia, no estamos hablando, comillas, de la familia Quaker, papá, mamá, niñitos, sino que estamos hablando de un grupo de personas que viven en el placer de la compañía. Puede ser una abuela con sus nietos, puede ser un grupo de amigos, puede ser una pareja. Eso, porque en algún momento, cuando hablábamos de familia, era papá, mamá, hijo. Pero hoy día estamos en un momento histórico y presente distinto. Y con respecto a la pregunta anterior que tú hiciste, de si el hombre nace bueno o malo, el hombre no nace ni bueno ni malo. El hombre o el ser humano, ese niño, ese bebé, eso que fuimos todos nosotros, porque todos nosotros los que estamos aquí, como preguntábamos en la mañana, somos seres vivos y somos animales mamíferos. Y en tanto es esa nuestra condición, nacemos dada nuestra hechura en la confianza de ser amados, de ser queridos y no de ser traicionados. Por lo tanto, desde ahí, el hombre no es bueno ni es malo. Surge en la deriva humana que va viviendo por un camino o por otro, de acuerdo al espacio cultural, relacional que viva con el mundo adulto o con el mundo de las personas con que le toca vivir. Somos seres amorosos que podemos cultivar la agresión si vivimos en espacios de agresión. Y cuando tú preguntas, ¿por qué tenemos tanto comida? ¿Por qué se mueren personas de hambre? ¿Por qué la guerra? Porque no ha venido, y no con esto estoy trayendo a algo divino, no estoy diciendo el gran cambio, pero está viniendo. Hay una generación de recambio hoy día,
que quiere algo distinto. No quiere trabajar 48 horas al día, quiere criar a sus hijos, quiere estar con ellos. Está pasando. Pero el tema no es el cambio solamente. El tema es la deriva del cambio. ¿Hacia dónde vamos? Y hacia dónde vamos como humanidad va a tener que ver como lo que cada uno queramos conservar. Porque todo cambio cultural pasa por un cambio individual. No hay cambio cultural sin un cambio individual. Referente a lo mismo, hay algunos postulados de autores como Carlos Vignolo que están basados propiamente tal en muchos de sus trabajos, y este autor nos plantea un cambio paradigmático de la sociedad, una especie de mutación humana. Habla, por ejemplo, sí, de un acercamiento de los hemisferios, que pueden ser el hemisferio occidental con el oriental, emocional, racional, derecho-izquierdo, etc. Y que eso nos plantea una nueva visión de humano como una mutación hacia el amor. Lo escuché por ahí en una de sus conferencias. Yo quisiera saber y hacer esta interrogante, si ustedes están de acuerdo con este postulado de mutación del ser humano hacia el amor, y si esta mutación responde propiamente tal a un hecho evolutivo o a un constructo social, como por ejemplo la globalización. Yo digo que la globalización es un fenómeno individual. Interesante eso. Hablamos de la globalización como que todos anduviéramos una masa para que se mueva para allá, para acá, para allá. Es un fenómeno individual. Yo y tú y yo, nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos a la plaza, sacamos pancartas, no sé. No hay globalización si no son las personas las que se ponen de acuerdo para generar ciertos cambios. Ahora, con respecto a la mutación, yo no podría decir si estoy o no estoy de acuerdo porque tiene que ver con algún fundamento teórico que el señor Viñolo ocupa en su presentación o en su trabajo. Pero, ¿cómo va a haber una mutación hacia el amor si nacemos como seres amorosos? ¿No será que en vez de mutación será volver a casa? ¿Volver al hogar? ¿Volver al útero? ¿Volver a ese espacio calentito donde nada nos puede pasar? Porque si hablamos de mutación, estamos diciendo hay algo que no estuvo, que está cambiando hacia allá. Pero resulta que la humanidad completa, todos los seres humanos, hemos nacido como mamíferos, como seres amorosos. Por lo tanto, yo siento que vamos hacia un espacio de conciencia de la clase de seres que somos. Y no la conciencia como algo cuántico, sino que la conciencia como un darme cuenta. Me doy cuenta qué clase de ser soy como ser vivo y me doy cuenta hacia dónde yo quiero orientarme en mi vivir. Esta idea de la mutación, la noción de mutación es un salto, un cambio brusco. Se decía que Pelé se detenía en el aire, daba su salto, pero si uno mira a los bailarines, y Pelé en ese sentido era un bailarín, salta y si hace un giro en el aire, parece como si se detuviese y sigue en otra dirección. Pero ese giro que aparece como una mutación en la dirección del movimiento surge en el mismo proceso del movimiento, no es una cosa nueva. Salta, yo lo he visto en los bailarines, saltan, de pronto están ahí, giran y van en otra dirección. Las mutaciones como fenómeno biológico ocurren no como lo fundamental. Lo peculiar de los seres humanos no son características genéticas, es un modo de vivir. Es un modo de vivir en el cual lo central es el vivir en el lenguaje. Ahora, en esta historia, los fenómenos históricos son acumulativos, son recursivos. La historia se construye siempre como una variación sobre lo anterior.
y dependiendo de cómo yo mire, yo puedo pensar que hay una mutación o no, pero no va en ninguna dirección. Hay una deriva que va según lo que se conserva. Si pudiésemos decir, la visión darwiniana, como una visión evolutiva en función de la selección natural, en la cual se van seleccionando los mejores, los más aptos, los más adecuados, es engañosa, porque no se conservan los más adecuados, se conserva lo adecuado, se conserva lo que vive, y cualquier variación que se produzca de una naturaleza u otra en la conducta o en la genética a lo largo de las generaciones, que se conserva, constituye una línea, constituye un linaje en la medida que se conserve de una generación a otra. De modo que lo que uno tiene que mirar es qué es lo que se conserva, ¿no? Y los seres humanos conservamos teorías, conservamos explicaciones, conservamos sistemas racionales de pensamiento, que en cuanto los seguimos, se transforma nuestro vivir, porque nuestro vivir, el vivir humano es esencialmente consensual, epigénico, se construye no desde una determinación genética primaria que solamente especifica un punto de partida, sino de que el vivir que se conserva, los modos de vivir que se conservan. Entonces lo que uno puede observar es que entre todas las formas de vivir presente, hay ciertas formas de vivir que resultan indeseables. Y al resultar indeseables no se conservan. No los quieren. Los niños no crecen mirando las cosas de una manera distinta y su atención se va en otra dirección. Entonces no es una mutación lo central, es qué se conserva, qué modo de vivir. ¿Conservamos la colaboración o conservamos la agresión? ¿Conservamos el alimentarnos de esta manera o conservamos el alimentarnos de esta otra manera? ¿Conservamos el contarnos cuentos en la noche, en el encanto de la compañía? ¿O conservamos el pensar y el actuar en forma competitiva, en el cual lo que nos une no es el placer, sino que el propósito de ser mejor que otros, por ejemplo? Entonces lo que sucede es que dentro de todo esto, en toda esta enorme maraña de cosas tan terribles que pasan en la humanidad, lo que se destaca y lo que se conserva siempre tiene que ver con el amar. Es como una preocupación que aparece en la acción sobre la recuperación del bienestar cuando esto se daña. Solo una pequeña cosa. Hay cosas terribles y a veces estamos acostumbrados a ver el vaso más vacío que lleno. Pero también hay cosas maravillosas como la orquesta que fuimos a ver de niños hoy día. Y si repetimos eso por el mundo, hay muchas cosas maravillosas. Pero de alguna manera en esta cultura se nos afina la oreja, se nos afina la mirada, se nos afina para ver más lo que falta que lo que sobra. El mundo no es malo. Tenemos las noticias, nos llegan, sí, pero si nosotros buscamos un poquito más nos vamos a encontrar que el mundo es precioso. Porque yo tendría una vergüenza enorme como adulto de decirle a mi nieto Doménico, que tiene 5 años, el mundo que vas a vivir es espantoso. Porque el futuro de la humanidad no son los niños, somos nosotros ahora. Por lo tanto le estaría diciendo, yo, Doménico, como adulta, te dejé un mundo desastroso. Y el mundo tiene esa parte fea, pero también tiene una parte bella. Podríamos decir entonces que los seres humanos somos amantes por naturaleza y que debemos educarnos en ese arte de amar o descubrir el amar, que tal vez, como tú lo decías, Jimena, volver al vientre, por ejemplo, a la relación infanto-materna, que es tan rica por lo demás. Yo siempre digo cuando hago mis conversaciones, el conversar liberador, que hay papás que son estupendas mamás. Pero en la cultura decimos las mujeres, perdón, no estoy haciendo un discurso feminista, histérico, no nada de eso, las mujeres decimos, no le pongas los pañales tú porque te queda mal, no le des la mamadera porque se llena de gases, no. Y nosotras mismas hemos estrechado el espacio al hombre.
Si somos seres vivos, mamíferos, amorosos, tanto el hombre como la mujer, y eso está mucho más presente hoy día, es posible que críen a un niño. Ahora, interesante esto. Yo quisiera llevarlos a una reflexión. ¿Todos los que están aquí han tenido un bebé en sus brazos? ¿Todos? Estoy hablando de un bebé de un mes, de semanas. ¿Han tenido un bebé en sus brazos ustedes también? Cuando uno toma un bebé, imagínense, tengo un bebé en mis brazos que tiene un mes o que tiene menos de un mes, 2 semanas. Y yo lo miro, lo tomo, él se acopla a mis brazos. Ese bebé viene para torturar, viene para ser envidioso, viene para generar dolor, viene para ser un sabio, ¿viene para algo? No viene para nada. El bebé está ahí y se va a transformar en la convivencia y va a ser un adulto ético si vive con personas éticas. Ese niño se va a transformar en un director amoroso que cuida a su familia porque aprendió ese modo de vivir en su familia. Cuando a mí la familia me dice yo quiero que le enseñe el respeto a mi hijo, yo no puedo enseñar el respeto, porque el respeto no se enseña, se vive. El amar no se enseña, se vive. Nosotros como bebés, todos nosotros no vinimos para nada. Porque si pensamos así, pensamos y tenemos una mirada positivista, la mirada del desarrollo. El árbol está contenido en la semilla. El árbol no está contenido en la semilla. Yo planto la semilla en buena tierra y si la riego, si la cuido, si tiene luz, si tiene oxígeno, tiene sol, va a resultar en un árbol. Y a nosotros nos pasa lo mismo. De acuerdo al modo de vida que vivamos, vamos a ser los adultos que seamos en este presente. O éticos, entendiendo la ética como aquella conciencia de hacerme cargo y responsable que las consecuencias de mis actos no dañen a otros y al entorno. O seres malvados, o seres que hacen una gran empresa, cumplen con todos los requisitos para no contaminar y ponen un ducto escondido y se mueren los cisnes de cuello negro. ¿Qué es eso? Entonces, el mundo está en eso, está tomando conciencia de que es fundamental la ética, porque lo que a mí me preocupa es que en este momento estamos poniendo al centro a la persona. Y yo me pregunto, ¿por qué tenemos que poner hoy día al centro a la persona si siempre la persona estaba en el centro? Que no nos vayamos a caer en una moda del amor, de poner a la persona al centro, de todo, pero que no vayamos a ser coherentes en nuestro modo de relacionarnos con aquello. La coherencia entre lo que uno hace, dice y piensa es fundamental para que se conserve ese espacio amoroso que no se aprende leyendo, sino que uno lo vive y lo aprende con H al medio, lo aprende y lo corporiza porque lo ha vivido así con los adultos con quienes uno ha convivido. ¿Sí? Y esta misma, perdón, seguimos para terminar esto. Esta misma reunión es una prueba de eso. ¿Por qué están aquí? ¿Qué los conmueve? ¿Qué es lo que los mueve y los conmueve para estar aquí, para hacer estas preguntas y estar dispuestos a escuchar estas respuestas? ¿Es la agresión? ¿O es el interés, el deseo de un convivir armónico, respetuoso, coherente, en el cual lo que nos une es el deseo de la construcción de un bienestar respetuoso de los seres humanos? O sea, nosotros somos aquí la presencia de aquello. Cuando se produce un hecho vergonzoso, de daño, de abuso, ¿cuál es la reacción? Cuando se descubre que una empresa papelera pone en secreto un ductus para los desechos y pasa justamente lo que Jimena acaba de decir, ¿cuál es la reacción? ¿Es un aplauso? Es decir, qué bueno que hicieron eso, que están dañando al mundo porque
No, es justamente lo contrario. Es decir, la mayor parte de los seres humanos que no estamos dañados por haber vivido una vida de traición y de negación, lo que buscamos es generar conductas éticas, serias, responsables en la generación del bienestar, en la convivencia de adultos, niños y jóvenes, en la generación de un mundo respetable y en estos momentos mucho más que nunca con una conciencia ecológica, con una preocupación por las coherencias del bienestar de la biosfera en armonía con la antropósfera y biosfera como una cosa armónica. A nosotros nos encanta conversar, ¿eh? Así que casi vamos en este... quería decir algo con respecto al daño. Si por alguna situación del vivir no hemos sido vistos, hemos sido dañados o hemos sido traicionados, no estamos condenados en la vida. El sistema nervioso siempre está listo para transformarse en la deriva que la persona quiera seguir. O sea, somos plásticos, no estamos atrapados en el dolor, podemos salir de él a cualquier edad, siempre si lo queremos. Yo he escuchado en algunas conversaciones que hay un alto porcentaje de enfermedades en el adulto que tiene que ver por la falta de amor. Y también refiriéndome a la falta de amor, en el convivir con el otro puede traducirse en la aceptación o en el rechazo del otro. Pero ¿cómo vivir en la aceptación? Los seres humanos, en esto de existir, en el lenguaje, en la reflexión, que es lo fundamental nuestro, hacemos teorías. Y las teorías son constructos explicativos racionales. Ahora, todo sistema racional se funda en premisas no racionales, aceptadas a priori. Si yo acepto A, B, C, D y opero con las coherencias de A, B, C, D, voy a obtener X, Y y Z. Y eso es una teoría racional. Ahora, ¿qué premisas adopto? Pueden ser cualesquiera. Pueden ser operacionales, materiales, pueden ser místicas, pueden ser religiosas, pueden ser filosóficas, da lo mismo. Siempre podemos, para cualquier conjunto de premisas, generar un sistema racional que conserve las coherencias y las características de esas premisas fundamentales. Todo sistema formal hace eso en el ámbito de las matemáticas. Entonces nos podemos preguntar qué teorías justifican la negación del amar. Y nos vamos a dar cuenta de que toda discriminación consiste en una negación del amar que se sostiene en alguna teoría que lo justifica. ¿Y por qué tenemos esas teorías? Por distintos motivos históricos que nos llevan a vivirlas. Podemos hacer discriminaciones por color, por edad, por historia, por idioma, lo que quiera que fuere. Pero esas discriminaciones son culturales. Uno aprende las teorías con las cuales justifica las discriminaciones que aprende a hacer por algunos motivos de la convivencia. El amar no requiere de justificación, no requiere teoría, está allí. Y lo que hace es posible que uno se salga de una teoría discriminadora es el detenerse a mirar cosas que puede hacer solamente si acepta la legitimidad de la circunstancia desde los sentires íntimos del amar. Entonces la pregunta es, ¿por qué generamos teorías? ¿Por qué las conservamos? Porque tenemos adicciones. Adicciones, por ejemplo, nosotros hemos estado conversando ahora último sobre el tema del poder. El poder surge en la adicción a ser servido. La adicción al placer de ser servido. ¿Nos gusta que nos atiendan y nos sirvan? Cuando vamos a un restaurante, esperamos que nos atiendan y nos sirvan de una manera
respetuosa, grata, sí. ¿Y es eso legítimo? Claro que es legítimo, porque incluso hay un acuerdo que uno hace al aceptar, digamos, ir al restaurante. Pero el problema aparece cuando se transforma en una adicción. Es decir, cuando mi vivir se hace de tal manera que lo único que yo quiero, o lo fundamental que yo quiero, es transformar el mundo para satisfacer esa adicción. Riqueza, servidumbre, lo que quiera que fuere que se exprese. Entonces, ese es nuestro tema. Cultivamos de distinta manera, de manera cultural, relaciones que niegan el amar, o que son adicciones lineales a situaciones que niegan la presencia del otro y que niegan el amar. Doctor, hemos hecho un análisis desde la primigenia, desde esa África, quizás de cuántos miles de años, millones de años, hasta hoy día. Y por lo que hemos discutido, lo que hemos conversado hasta ahora, nos damos cuenta que el medio en el que crece, se desarrolla el ser humano, lo forma. Pero ¿qué hay de esta autoformación? Porque usted ha desarrollado un concepto que le ha valido una connotación en todo el mundo, que ha denominado usted, o no sé si es el nombre natural que debería llevar, de la autopoiesis, y está referido al hacerse a sí mismo. Esto está referido a la biología solamente, esto está referido a la condición humana en su totalidad. ¿Cómo, además de este medio que forma al ser humano, además de estas condiciones que le tocó vivir y que de alguna manera lo marcan, también hay un interior, hay algo que surge desde el fondo del corazón, de la mente y de la biología también, de la genética incluso, que lo forma? ¿Cómo es esto? Bueno, en primer lugar, los seres vivos somos sistemas moleculares, y la expresión correcta es somos sistemas autopoiéticos moleculares. Y en ese sentido, somos sistemas que se producen a sí mismos. Y existen en tanto se conserva la producción de sí mismo en la dinámica molecular del sistema autopoiético molecular. Pero ese ente que es el ser vivo existe en un entorno que lo hace posible, la buena tierra a la cual hizo referencia Jimena un momento atrás. Todo ser vivo existe y se realiza en un espacio relacional con un modo de vivir en el cual ese espacio relacional constituye la buena tierra para su vivir. Todos nosotros estamos en eso. Y eso es normal. Así ocurre con todos los seres vivos y en particular con nosotros los seres humanos. Pero nosotros podemos reflexionar y preguntarnos si lo que estamos viviendo y las consecuencias de lo que vivimos nos satisfacen, si las queremos. Y ese es el punto. Por eso decíamos en algún momento hoy día que la pregunta más importante tal vez que recibe un niño o una niña pequeño es cuando la mamá o el papá le dice: Humbertito, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Y en ese momento el niño mira y va a decir sí o no. Y la mamá le va a preguntar si se da cuenta de lo que está haciendo, si le gusta. El niño va a contestar sí o no, según el modo de convivir familiar en el cual se ha encontrado. Y lo interesante es que ese modo de vivir familiar, a menos que implique una traición en la negación del amar, es siempre amoroso, siempre de cuidado y respeto. Y los niños pequeños, niños y niñas pequeños, se interesan por el cuidado. Se interesan por los otros seres vivos y su acercamiento es amoroso. Y como hay un dicho que dice: de todo en la viña del Señor, cada uno de nosotros que estamos acá somos parte de una familia. Cada uno de nosotros que estamos acá, algunos han tenido hijos, otros no, unos viven con pareja, con hijos, otros viven con amigos, no sé, somos un grupo de personas que viven el placer de estar juntos. Pero como hay de todo en la viña del Señor, muchas veces mostramos una imagen hacia el mundo, pero en el fondo y en la intimidad de la familia vivimos otra cosa.
Eso genera dolor a los miembros de la familia, sufrimiento, y genera algo que lo podemos ver y palpar hoy día. Que los jóvenes, cuando se dan cuenta de que esto pasa, ya no quieren estar en la casa y se van con los amigos al carrete, lo pasan mejor en otras casas, en otras partes, porque lo que los jóvenes buscan son adultos a quienes respetar. Y si yo, resulta que mi hijo tenía 5 o 6 años, o qué sé yo, y suena el teléfono y le digo, oye, si es tu tía, dile que no estoy. Y después resulta que el niño miente. ¿Cómo es que este niño aprendió a mentir? Entonces, cuando hablamos de modo de vida, me gustaría invitarlo a que quede bien claro que el modo de vida tiene que ver con cómo yo vivo mi vida cotidiana. No tiene que ver el modo de vida con cómo me visto, si tengo plasma o no tengo plasma. No. Tiene que ver con cómo vivo mi vivir. Una vez uno de mis hijos me dijo, mamá, estuve en la casa de una amiga, que era una casa enorme, preciosa, grande, pero no se encontraba nunca ni uno dentro de la casa para conversar, para encontrarse. Entonces, cuando hablamos de modo de vida, estamos hablando de una manera de relacionarnos. Tengamos más bienes o menos bienes o nada de bienes, el tema no pasa por lo material, pasa por cómo yo me relaciono con el otro, cuánto me detengo a escucharlo, cuánto me detengo en el silencio de sentirlo. Porque nosotros nos ponen play y... No, mamá, es que yo te estoy diciendo... No, es que, mamá, es que... ¿Cuánto nos detenemos? ¿Cuánto apagamos la tele para poder... A ver, mirémonos, escuchémonos, toquémonos, acariciémonos? Y cuando estamos hablando de modo de vida, estamos hablando de eso que se puede hacer en un departamento en Providencia, se puede hacer en una casa humilde de un trabajador que recoge ajos, como decía tú, en cualquier lugar. Fíjense que una vez nosotros nos pasó algo muy interesante. Hicimos un proceso en colegios rurales, como le decía, y cuando hacemos nosotros los procesos en las escuelas, invitamos a los talleres, a la reflexión, desde el director, los profesores, los administrativos, la secretaria, el jardinero, todas las personas que son parte de la comunidad, porque una organización la realizan las personas. Y estábamos terminando y en eso me llama don Pedro y me dice, profe, yo quiero hablar con usted. Sí, don Pedro, le digo yo. Y le dije a Humberto que viniera, que don Pedro nos iba a decir algo. Y me dice, ¿le puedo tomar las manos? Sí, le digo yo, claro. Y me toma mis manos con sus manos callosas, con sus manos grietadas de tierra. Y me dice, yo estoy tan agradecido, me dice. ¿Y por qué, don Pedro? Porque fíjese que a mí, mi papá me enseñó a que uno tiene que golpear la mesa, po. Uno tiene que hacerse entender y uno tiene que hacer que lo escuchen, porque uno es el macho de la casa, porque, bueno, así como dice usted, así aprendí yo. Pero un día, entre los días, después dije, a ver, esto que dicen ellos, voy a ver, ¿cómo lo hago aquí? Y empecé a hacer eso que ustedes enseñan ahí, empecé a conversar. Y empecé a escuchar. Y mi mujer me dijo, ¿y a ti qué te pasó? Porque fíjese que me cambió mi relación con mi mujer, me cambió mi dinámica con mi hijo, y ahora yo le puedo decir que somos más felices. Pero aprendí otra cosa, que yo en esta escuela soy tan importante como los profesores y como el director. Porque si yo no tengo bonito el jardín, si yo no barro el patio, si no está todo en orden, los niños no van a tener una escuela estética donde hacer lo que hacen. Estoy poniendo un pequeño ejemplo de modo de vida. El modo de vida es cómo me relaciono en la cotidianeidad, es cómo escucho al otro, cómo estoy con el otro. A propósito del aprender, todas las personas que usted ve aquí, doctor, están de alguna manera vinculadas al proceso educativo.
Y nos empeñamos todos, desde el señor alcalde hasta el último auxiliar que usted menciona o encargado del jardín. O hasta el primer auxiliar. O hasta el primero. Y desde los más jóvenes hasta los más sabios también, todos, estamos preocupados de ofrecer algo mejor a nuestra gente, especialmente la que tiene menos. Y suele ocurrir que en lo cotidiano y en la vorágine de lo administrativo y perdemos un poco el norte respecto de lo que siente el alumno respecto a nuestra acción con ellos. ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Cómo, a partir de este encuentro y de esta conversación, porque todo lo otro, y hoy día tú lo decías, Jimena, no podemos salirnos de la cancha, dentro de la cancha, con todos los deberes que tenemos, obligatorios, por cierto, ninguno buscado, todos obligatorios. Podemos acercarnos para abrir los corazones y las mentes de los niños y poder dejar en ellos esta inquietud de aprender mejor. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo buscamos? ¿Cómo enfrentamos los deberes de lo administrativo obligatorio con el mundo de las emociones y de las sensaciones en las personas que estamos atendiendo? Bueno, el aprendizaje, digamos, la educación, ocurre como una transformación de la convivencia. Nosotros distinguimos entre enseñar y educar. Son dos operaciones radicalmente distintas. Pero globalmente lo que ocurre es que los niños, los jóvenes, los viejos, todos, estamos transformándonos en la convivencia, justamente porque lo fundamental del vivir humano es lo que uno puede llamar la epigénesis. No está determinado genéticamente, es cultural, es cambiante, no es fijo. Cuando uno habla del ADN, dicen, no, esto está en el ADN de la familia, o en el ADN de la firma, o en el ADN de la persona. Está haciendo una clasificación de algo inamovible. Está diciendo, eso no se puede tocar. Pero resulta que la mayor parte, el 99,9% o más del vivir humano, no está en el ADN. Está en el vivir mismo. Es cultural. Por eso decimos nosotros que los seres humanos somos seres biológico-culturales. Sí, está este fundamento biológico central que se entrelaza con lo cultural, pero nuestro vivir es cultural, no quiero decir aprendido, es surgido en la convivencia. Entonces los niños se transforman según el espacio humano de convivencia en el cual crezcan. ¿Y qué aprenden? El vivir de los adultos con los cuales conviven. Ya sea para parecerse o para diferenciarse de ellos. Pero eso es lo que aprenden. ¿Y cuándo se quieren diferenciar? Cuando sienten que ese adulto no es respetable. ¿Cuándo se quieren seguir eso? Cuando sienten que ese adulto es respetable. ¿Y respetable desde dónde? Desde un sentir ético fundamental. No hablado, no descrito filosóficamente o políticamente, sino que en el convivir. Me respeta, respeto. Me ve, veo. Me escucha, escucho. Este profesor escucha. Con este profesor puedo conversar. Este es un profesor respetable, una profesora respetable. Este otro no escucha nunca. No, él está siempre metido con sus problemas y nunca escucha. No, esto yo no quiero así. No quiero así. ¿Y de dónde hace esa elección? Desde esta cosa fundamental de seres amorosos, éticos, en el sentido de que lo que buscamos es un bienestar en un ámbito de convivencia que acogemos por su belleza. Y sin olvidar que cada escuela es una organización. Nosotros hacemos trabajo en organizaciones, nosotros decimos que no hay organizaciones privadas y públicas. Para nosotros son todas públicas, porque si no hay una comunidad que la sostiene, esa organización se muere. Y toda organización está realizada por personas.
Cuando tú dices, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo es? Que la escuela tenga adultos responsables, desde la persona que está en la administración, de la que recibe la matrícula, de la señora de la biblioteca, el orientador, el profesor de gimnasia, que tengan un proyecto común. Si estamos nosotros como adultos agarrándonos de las mechas, perdonen que sea poco académico lo que diga, si estamos como adultos acerruchándonos el piso, si estamos como adultos hablando mal unos de otros, los niños están aprendiendo ese modo de vida. Porque el que el niño aprende es la emoción del profesor y del adulto. Y eso se aprende de manera inconsciente. Por lo tanto, lo fundamental, que lo que nosotros hacemos en las organizaciones, en cualquiera que vamos, es lo que llamamos la reflexión-acción. Reflexionamos y después tenemos la acción oportuna a la mano. Nosotros hablamos de los 3 pilares de la conducta ética, que son conocimiento. Conozco de qué se trata. Sí, ya sabemos cuál es la dificultad que tenemos en esta escuela o en esta organización o en esta familia. Y ahora voy al entendimiento. O sea, el entendimiento nos muestra cuáles son las consecuencias sistémicas que tiene en el vivir de la comunidad el que tengamos, por ejemplo, esta dificultad. Resulta que si los profesores, profesoras o la familia, una organización, hablamos mal los unos de los otros y resulta que no nos encontramos, que andamos... Estamos generando un espacio psíquico relacional tóxico. Y los niños aprenden, ¿qué? De nuevo, el espacio emocional y el espacio psíquico. Conocimiento, entendimiento. Cuando uno tiene conocimiento, sabe de qué se trata. Entendimiento, cuáles son las consecuencias sistémicas que tiene aquello que conozco, voy a tener la acción oportuna a la mano. Si yo tengo conocimiento y tengo una acción y no tengo el entendimiento, que es las consecuencias sistémicas que tiene aquello que conozco, el resultado de la acción no va a ser oportuna. Conocimiento, entendimiento, me lleva a la acción oportuna a la mano. Porque muchas veces nosotros decimos, y ahora que está el señor alcalde, decimos, muchas veces nos pasa, vamos a hacer esto, y resulta que a veces no le consultamos a la comunidad y resulta que no ocupan la plaza, no ocupan la cancha de fútbol, porque resulta que como llegó de Santiago, algo que hay que hacer. No, si somos seres que conversamos. Entonces, por lo tanto, qué rico cuando uno como alcalde, yo no he sido nunca alcalde, pero uno hace los proyectos y las personas sienten bien con los proyectos, ocupan los espacios, le dan sentido a la plaza y generan esta comunidad. Pero si yo no consulto, yo hago las cosas porque yo creo por alguna teoría, por algo que eso el que tengo es lo que es, entonces no hay proyecto común. Entonces una escuela es una organización, una empresa es una organización realizada por personas. Si hay proyecto común, son comunes los deseos y cuando son comunes los deseos podemos disentir, pero no está en juego la relación. Y si hay proyecto común, podemos reflexionar sobre cómo está resultando lo que hacemos, porque tenemos deseos comunes. Y el tener deseos comunes permite la reflexión, permite reconocer errores, permite darse cuenta que lo que uno pensaba que era lo adecuado resulta que no es adecuado. Pero para darme cuenta yo tengo que dejarlo aparecer y tengo que aceptar como legítimo el que puedo estar equivocado. Por eso nosotros hablamos de 3 derechos humanos adicionales a los 30 derechos declarados por las Naciones Unidas. El derecho a equivocarse, porque si no tenemos derecho a equivocarnos no podemos corregir los errores. Castigamos los errores como si fuesen mentiras. El derecho a cambiar de opinión, porque si no podemos cambiar de opinión, entonces ¿cómo cambiamos?
castigar. Ah, tú hace 10 años decías tal cosa, eres una veleta, ahora estás diciendo algo distinto. Necesitamos el derecho a cambiar de opinión. Y en mi laboratorio los alumnos agregaron el tercero, que era el derecho a irse, que es el más difícil de todos. El derecho a irse sin que el irse constituya una ofensa. Pero si uno tiene esto en un proyecto común, uno puede reflexionar, podemos corregir los errores, podemos cambiar las direcciones, ¿no? Podemos decir, no, esto no está bien, no es esto lo que queremos. Entonces nos vamos de ese ámbito, pero nos vamos desde el entendimiento, no desde el arbitrio de la vanidad. Porque es curioso, ¿eh? Aunque uno diga que no quiere estar donde está, siempre está porque está conservando algo desde uno. Interesante. No, yo no quiero esto. ¿Y por qué no te vas? Ah, no, porque... O sea, y uno alega y se queja porque nosotros en Chile somos los reyes de la queja. Y dramático. La cosa que, y cuando tú dices, bueno, ¿por qué no te vas? No, porque bueno, yo estoy conservando el sueldo, la familia, no sé. Somos seres conservadores. Una vez en una conferencia nosotros nos dijo una niña, lo que ustedes dicen es súper bonito, esto del amor, súper bonito, pero yo voy a llegar el lunes y mi jefe igual me va a tratar mal, y mi jefe y no me va a mirar, y mi jefe que me tira las cosas encima, y yo le dije, bueno, ¿y por qué no te vas? Ah, no, pues me dijo, no. ¿Pero por qué no? Si uno es libre de irse de cualquier lugar, a no ser que esté preso, y algún hoyo pueda medirse. Pero uno no está amarrado a ninguna parte. Uno puede irse si no quiere estar. Pero si se queda es porque está conservando algo que es más importante para uno. Entonces yo le pregunto, ¿pero no te vas? No. ¿Y qué conservas con quedarte acá? Un sueldo. ¿Y qué te permite el sueldo? Pagar un departamento, el colegio de mi hija. Bueno, los gastos básicos, o sea, te permite un vivir digno. Sí, me dice, podría ganar un poco más, pero estoy bien. O sea, tú estás en este trabajo porque tú quieres estar aquí porque estás conservando algo desde ti. Y lo curioso de esto, que después me encuentro con ella y me dice, gracias, me dice, porque mi jefe cambió, pero del cielo a la tierra. Y la pregunta es, ¿cambió el jefe o cambió ella? Porque si yo llego todas las mañanas y me encuentro con una secretaria con la cara de 4 metros, que me mira, se queja, o sea, no voy a tener muchas ganas de saludarle, preguntarle por el hijo. Si yo cambio y me transformo, se transforma el otro. O sea, nuestra transformación en una deriva de bienestar, de ética, de amorosidad, se transforma en un frente de onda, que no sabemos hasta dónde puede llegar. Porque cada vez que nosotros, aquí estamos hablando y conversando, todos nosotros, estamos todos escuchando, y aquí hay muchas más personas de las que están aquí, a las que le va a llegar algo de esto. Están los hijos, están los esposos, están las parejas, están los niños. Nos convertimos siempre en un frente de onda. O un frente de onda hacia el bienestar de la mar, o un frente de onda hacia el malestar de la competencia, de la envidia, de la hipocresía. Bueno, yo quisiera llevar mis 2 siguientes preguntas hacia el fenómeno de la percepción y para ello voy a citar 2 dichos bastante populares. El primero de ellos dice que todo depende del cristal con que se mire, y el segundo habla de que la belleza está en el ojo del que mira. ¿Ya? Y frente a eso me surge la inquietud de si los seres humanos podemos en realidad saber cómo son las cosas o solo podemos saberlas como las vemos. Y respecto de ese saber cómo las vemos, me asaltó otra pregunta cuando estaba haciendo este torpeo, que dice, ¿existe entonces la felicidad plena o esta es una ilusión que depende de quién la mira? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Sí? Ya. No importaría, yo no tengo frío, después ya lo. Me quedan solo 2 preguntas, así que. No, pero está. No, si no es porque podemos seguir, ¿cierto?
Doc. Así es. Yo quiero hablar de la felicidad, porque estamos en esta nueva moda de la felicidad. La felicidad. Los 3 pasos para ser feliz, todas estas cosas, ¿sí? Son 4. 4, perdón. 4 pasos para ser feliz, 4. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? La felicidad no es otra cosa que estar en el centro de uno mismo, en el placer de la convivencia, en el regocijo de la estética, en lo simple. Si yo creo que la felicidad es comprarme cosas materiales, sí, puede que me dé, pero por un rato. La felicidad es un estado de ánimo que uno tiene en cómo vive el vivir. Y hay momentos en que uno puede estar en mejor estado de ánimo, o en un mayor bienestar, y hay otros momentos en que oscila. Entonces, la felicidad no es una constante en la cultura que vivimos, pero la felicidad es un fenómeno absolutamente individual. A mi tía, cuando le florecía su camelia, jazmín del Cabo, que es maravilloso, lo tenía en un tarro, echaba clavos. Mi tía le florecía el jazmín del Cabo y era la felicidad mayor, el olor. Y mira, Jimenita, mira. Y a mi vecino, cuando le sacaba brillo al B&B, era la misma felicidad que mi tía. Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad es un fenómeno, y la felicidad, en ese sentido, siendo tan individual, puede ser oscilante en la cultura que vivimos. Pero no hay felicidad si hay deseos contradictorios. O sea, la felicidad tiene que ver con la armonía. Y la armonía tiene que ver con las coherencias estéticas y éticas del convivir. Pero los seres humanos no vivimos solos. No queremos vivir solos. Incluso aquella persona que se va a la montaña a meditar en la soledad no vive sola. Hay una comunidad que lo escucha, que lo visita, que le lleva comida, que lo acoge, donde su presencia tiene sentido. Entonces, es el bienestar y la armonía que ese bienestar implica en el espacio de convivencia, en el cual lo que uno hace se transforma en buena tierra para las otras personas con las cuales vive. Pero esto se entrecruza con la primera pregunta, que tiene que ver con el tema de la percepción y de la realidad. Nosotros vivimos un presente cultural en el cual buscamos la verdad y la realidad y queremos usar ambos como argumentos para que los otros hagan cosas que nosotros queremos que hagan. Si a uno le dicen, sé realista, ¿cómo se siente uno? ¿Qué es lo que uno siente cuando alguien le dice a uno, tienes que ser realista? ¿Qué es lo que escucha? Yo estoy seguro que la mayor parte de las personas aquí van a escuchar un tirón que dice, me está diciendo que haga las cosas como él las quiere hacer. Ser realista quiere decir, haz las cosas que yo digo. Ser objetivo, haz las cosas que yo digo. ¿Y por qué aparece este tema? Porque no tenemos modo de hacer referencia a algo de validez universal. Y cuando generamos un sistema de nociones de validez universal, generamos una tiranía, generamos un ámbito fanático, generamos un fundamentalismo. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo hacer referencia a algo que sea válido en sí, con independencia de nosotros, y que llamamos la verdad o la realidad. Y eso es biológico, no es una falla del sistema nervioso, no es una limitación. Todos los seres vivos somos así. Cuando ustedes van a pescar al lago o a un río a pescar truchas y van aperados de los instrumentos y armas necesarias para lo que van a hacer, llevan anzuelos, caña, etcétera, preparan un anzuelo con plumitas y hacen que
el anzuelo se mueva casi rozando el agua, salta la trucha y después dice, me pescaron. La trucha, ¿no? ¿Hacia qué saltó la trucha? ¿Saltó a un anzuelo? ¿O saltó a capturar una libélula, un insecto? No, la trucha no podía saber qué es lo que estaba capturando. Captura o se mueve según sus sentires, según lo que para ella es adecuado en ese momento. No tenemos cómo hacer referencia a algo independiente de nosotros. Y si respetamos eso y nos damos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta de que la convivencia no se sostiene en verdades supuestamente absolutas o en realidades supuestamente objetivas, sino que en el deseo del convivir, en el placer de hacer cosas juntos. Una de las cosas que actualmente se dice con frecuencia, bueno, esta es mi realidad, porque esa otra es su realidad, pero fíjense cómo lo dice uno, esa es tu realidad. ¿Y qué está diciendo? Que la mía es la verdadera, porque no la de él o ella. Pero no tenemos cómo afirmar que una realidad o la otra es válida en sí. Entonces lo que nos queda es, no como un resabio, sino que como un fundamento, es el convivir en algún deseo, en algún proyecto común que nos dé armonía y bienestar, y eso es lo que todos buscamos. A veces parece fácil escuchar sobre la felicidad, el amor, la biología del amor, la pedagogía del amor, en fin. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué volvemos siempre a la conducta que niega lo anterior? ¿Perdimos la esperanza, la fe, la creencia o perdimos la vocación? Me imagino que hay varias respuestas para eso. Por ejemplo, la impaciencia. No están resultando las cosas como yo quiero y entonces soy impaciente. Me enfrento con algo, me enojo. Alguien está haciendo mal las cosas porque queremos que las personas hagan las cosas como nosotros queremos. O porque no vemos nomás. No hemos mirado bien. Y entonces nos equivocamos y como no aceptamos que nos podemos equivocar, sino que nos creemos dueños de la verdad, negamos la situación y generamos más ceguera. O porque tenemos adicciones. Los seres humanos somos adictivos. Todos los seres vivos somos adictivos. El aprendizaje es el primer pasito para un proceso adictivo. ¿En qué consiste la adicción? En la búsqueda del placer que algo produce de una manera en la cual todo lo demás queda negado porque lo que uno quiere es la satisfacción de ese placer. Y ese puede ser un placer de cualquier clase, y por eso hablábamos al comienzo del placer de ser servido. Por lo tanto, la adicción a ser servido. Pero también podemos reflexionar y podemos escoger. Si logramos armonizar la satisfacción de las cosas que nos producen placer con la reflexión y la mirada sobre las consecuencias, y con el reconocer que las consecuencias cuando son negativas hacia otras personas en el fondo no nos gustan, a menos que estemos negados ese que no nos gusta por alguna teoría, entonces podemos generar convivencia armónica. Y eso es lo que intentamos, por ejemplo, cuando queremos una convivencia democrática, cuando queremos trabajar en armonía en una comunidad, cuando queremos tener un proyecto común en algún tipo de tarea. Siempre depende de nosotros. La pregunta que yo escuché, porque uno escucha la pregunta que escucha y en general no escucha la pregunta que se hizo. La pregunta que yo escuché es como que siempre volvemos atrás. Vamos por el camino y volvemos atrás. Porque hay una cosa curiosa en nosotros. Tenemos un discurso fantástico.
pero cuando llega el momento de la acción, está absolutamente lejos del discurso. Entonces hablamos mucho de buenas intenciones, de bla, 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 y resulta que llegamos a la casa y le gritamos a los hijos, o tratamos mal a la señora, o la señora trata mal al marido. Entonces, por eso el mundo de la imagen, dar una imagen, la imagen siempre son mentirosas. Entonces, ¿cómo nos vamos a volver, comillas, atrás, aunque uno nunca vuelve atrás? ¿Cómo no nos vamos a volver a encontrar con la cabeza en la muralla, de tratarnos mal, de no vernos? Si resulta que esa transformación de ese querer que yo tengo en el discurso, no lo he hecho, voy a poner comillas, Arial 14, subrayado, no lo he hecho carne, no lo he encarnado en mí. Porque somos de bonitas palabras, nos gusta, pero llegado el momento de los que hubo, se nos olvida. Entonces, ahí volvemos atrás. Porque, ¿por qué lo que nosotros estamos diciendo, ustedes mañana podríamos nosotros decirle que todo lo que dijimos no es nada cierto? O sea, nos equivocamos. ¿Por qué? Podríamos decir, porque uno no sabe que el error aparece en la reflexión después. O porque podríamos decirle, ¿sabes qué? Estábamos en un delirio. ¿Por qué creen ustedes que lo que nosotros decimos no es un delirio? ¿Qué es lo que es un delirio? ¿Un delirio es un sistema de pensamiento o un modo de operar que no está dispuesto a ir a los fundamentos de lo que hace o dice? Y hay una cosa que en mi trabajo con Humberto, en lo que yo empecé a leer años así como antes y todo, es que nosotros siempre estamos listos para mostrar los fundamentos desde la biología, desde donde decimos lo que decimos. Y los fundamentalismos en esta cultura son muy frecuentes. Es un apego a una verdad, apego a una razón, apego, yo esto aquí, y no lo suelto. Aquí tengo un diamante maravilloso. ¿Sí? Sí. ¿Me lo muestras? No, porque se me puede perder. Entonces, la invitación al silencio, a encontrarnos, a sentirnos, porque fíjense que lo más interesante es que nosotros no venimos a decir nada nuevo. No les hemos dicho nada nuevo. Es solo volver a casa, volver a ese útero materno, amoroso, calientito, donde nada nos puede pasar. Y siempre estamos listos para vivir o un mundo en la agresión o un mundo en el bienestar. Porque nos tenemos que preguntar, ¿por qué tenemos que estar hablando de felicidad? ¿Por qué tenemos que estar hablando del humano? ¿Por qué tenemos que estar hablando del amor? ¿Por qué tenemos que estar hablando de tratarnos bien? La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿dónde nos perdimos en el camino? Si no íbamos para allá, íbamos para otro lugar. Ahora lo que tenemos que hacer en nuestra reflexión, en este soliloquio, como les decía hoy día a los profes, lo del soliloquio, a mí me encanta esa palabra. El soliloquio es esa conversación que tiene con uno mismo, en el baño, en la ducha. Muchas veces uno tiene mucha pena y llora en la ducha porque se nota poco después. Esa conversación que tiene con uno, a ver, uno, el mismo se pregunta al mismo, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Esto que yo digo, lo hago o no lo hago? ¿Soy coherente entre lo que hago, digo y pienso o no? A ver, ¿cómo estoy? Porque si quiero un cambio mágico no ocurre. Todo cambio cultural pasa siempre por un cambio individual. Y desde ahí se transforman las comunidades, las personas, el mundo. Y estamos hablando aquí en este Chile maravilloso, en este lugar maravilloso, bajo este cielo maravilloso. Y tal como estamos nosotros reflexionando ahora, hay otras partes del mundo también que están haciendo reflexiones. Somos muchos más los que queremos vivir en el bienestar, que los que queremos guerra, que los que queremos destrucción, que los que queremos matarnos los unos a los otros. Porque, insisto, el futuro de la humanidad no son los niños, somos nosotros hoy día. ¿Y con qué cara le vamos a decir a nuestros niños y jóvenes
Miren, ese es el mundo que yo les dejé. Por lo tanto, la tarea es ya, ahora. Cómo me relaciono en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, con mis amigos. Es fundamental reflexionar desde ahí. Yo me quedé con algo cuando estudiaba pedagogía y siempre lo dejé como un eslogan en mi vida. Y cuando entré al aula, lo hice parte de mi día a día, que tenía que ver con la pedagogía del amor. Son sentimientos que yo tengo desde mi interior y que siempre han ido conmigo en la carrera que tengo. Porque cuando llamaba la atención de un niño inquieto o con algún problema conductual, ante la rabia me recordaba el amor y actuaba así. Cuando me relacionaba con apoderados complicados, ante la crítica trataba de construir y me acordaba del amor. Cuando le enseñaba a un niño con necesidades educativas especiales, antes de bajar los brazos, también acudía al amor. Cuando reflexionaba de mi actuar día a día, también me acordaba del amor. Entonces, la educación en su globalidad de exigencias, las que hemos hablado, se debe construir y se debe mantener y hacer fielmente el amor, para el amor. Make love, no war. Sí, estamos como en La invitación hippie de los repetición 60. hippie. Hacer el amor, no la guerra. Más que educar para el amor, relacionarnos desde el amar, que es distinto. Porque yo puedo hacer una estupenda cátedra respecto al amor, mire, y resulta, y 3 horas conversando sobre el amor, y resulta que no lo vivo. Yo aprendí el amar no con Humberto Maturana. Yo aprendí al amar, el amar, yo lo chupé de la teta de mi mamá. ¿Por qué? Porque ellos se amaban. Ellos me acogieron con cariño, me cuidaron, me quisieron, me escucharon. Es el mejor regalo que me dieron en mi vida, que me ha permitido pararme a mí en momentos muy difíciles. Por lo tanto, el amor como eslogan no sirve, pero sí el amar en todos los dominios del vivir como un modo de vida, donde escucho, donde tengo presencia y donde puedo decir, ¿sabes qué? Permíteme decir que en eso yo no estoy de acuerdo. Y escuchar al otro. No todo el mundo va a estar de acuerdo con uno. Por lo tanto, cuando habla de la biología, del educar desde el amar, no es solo el educar desde el amar, es vivir desde el amar. Muchas veces nosotros nos preguntan, ¿y esto que ustedes dicen cómo se aplica? Porque nosotros tenemos en esta cultura como esa cosa de, ya, a ver, enchufemos este asunto, apliquemos, o sea, y yo digo siempre, la persona que aplica no entiende, el que entiende no aplica, lo vive. Porque si no, tendríamos un manual de instrucciones para ser feliz, para vivir, y no es el tema. Los hay, ¿eh? Autoayuda y todas esas cosas. Claro, lo hay, pero sí. Desde la biología cultural lo que nosotros hacemos, estamos yendo a un dominio distinto, que es desde nuestra biología, desde la clase de seres que somos, pasando por la percepción como fenómeno biológico, etcétera, yendo al espacio cultural humano, el lenguaje, las conversaciones, etcétera, donde me aparece desde mí ese modo de relacionarme como un modo natural de vivir, porque nos hemos acostumbrado a vivir en el desamar y en la autodepreciación como un modo natural de vivir. Ahí estamos desarrollando esto del desarrollo de una dimensión espiritual y del amor, no en la religión. Normalmente se escucha eso. Estas palabras normalmente son propias de la iglesia, son propias de la misa, el amor. Incluso hasta se hacen algunos chistes en que se entiende poco el amor, Pero como en el aeropuerto.
Entonces, existe la posibilidad de desarrollar una dimensión espiritual sin religión y bien con los pies sobre la tierra, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué papel juega esta dimensión espiritual, el amor, en el proceso tan cercano a nosotros como es el proceso de aprendizaje? Hay algo que es interesante en lo que tú acabas de decir. Una vez estábamos en Estados Unidos con Humberto y con un grupo de ejecutivos, qué sé yo, y iban a vivir una experiencia espiritual, iban a escuchar las ballenas en algún lugar, o no sé, delfines. Y yo dije, o sea que para poder tener una experiencia espiritual tenéis que tener plata, porque es caro, porque hay que pagar pasaje, que eso no es fácil. O sea que algunos pueden tener experiencia espiritual y otros no. Y me pregunté, ¿qué es la experiencia espiritual? La experiencia espiritual es una experiencia de expansión de conciencia, de pertenencia a un ámbito mayor. Y la puedo tener picando la cebolla para la empanada del 18, la puedo tener regando el jardín o la puedo tener yendo a la rocallosa. Por lo tanto, la experiencia espiritual está a la mano siempre en cada uno de nosotros, independiente de la religión que yo tenga, y la religión que yo elija es un modo de habitar que es legítimo para cada uno. Yo puedo entrar a una sinagoga, entramos en Estambul a una mezquita, entramos, o sea, poder estar, estuvimos recién con el Dalai Lama en la India, que fue una experiencia espiritual, así como había una canción antes, una experiencia de llegamos y él se encuentra con nosotros y había todo un protocolo que había que no hablar, hacerlo así, y llegamos, se encontró con Dios y dijo, ya, pues ahora conversemos. Humilde, sencillo. Está preocupado por la educación, que fue lo que nos dijo. Está preocupado por conservar la cultura tibetana y está ocupándose en su práctica budista. En su práctica budista. Pero hay algo que podríamos agregar en esta reflexión sobre el amar. Nosotros al hablar del amar no estamos hablando de un en sí, no estamos hablando de una cosa. Estamos invitando a mirar un hacer. La pregunta es, ¿cuál es el hacer del amar? ¿Dónde una persona dice que hay amar? Y si uno atiende a eso, uno se va a dar cuenta de que, por ejemplo, una situación sencilla. Uno va por la calle, este es un ejemplo corriente, en la vereda hay una dificultad y en la otra dirección viene una persona mayor o una persona con alguna dificultad. Y uno se detiene, la otra persona pasa y le da las gracias a uno. ¿Qué agradece? Y enseguida, si es una señora, una abuela, llega a su casa y le dice a su hija, fíjate que un señor tan amoroso, allí donde está tan difícil la vereda, me dejó pasar. Da gracias y dice que el señor fue amoroso. ¿Qué hizo ese señor? O esa mujer, o el niño, puede haber sido un niño cualquiera, quien quiera que fuere. ¿Qué fue lo que hizo? Vio a la persona en la legitimidad de su uso de la calle con la dificultad que tenía para caminar. Y la persona agradece. Amar es ver, amar es escuchar, amar es sentir, amar es multisensorial. Y por eso el amar también es el fundamento de la reflexión. Es el fundamento de soltar la certidumbre, donde uno aprende o digamos uno amplía la mirada y puede darse cuenta de que lo que está haciendo en verdad no lo quiere hacer, porque no le gustan las consecuencias que eso tiene. Y nosotros no estamos recomendando el amar, sino que estamos invitando a la reflexión solamente para volver a casa. Y yo también quiero volver a mi casa. Yo voy a cortar mi intervención. Pero quisiera ocuparme en esta última pregunta sobre un tema de particular desvelo para mí, y quiero aprovechar esta oportunidad para que conversemos de
este particular. En el cotidiano se suele relacionar el tema del amar o del amor con, por ejemplo, la caridad, con la bondad, con la humildad, con el sacrificio. Y hasta con la flagelación de repente, como dice don José. Y estas palabrillas actitudinales, por así decirlo, son bastante hechas propias por las religiones que se disputan el mundo de los creyentes y las almas también de los creyentes por lo demás. Entonces quisiera saber cómo tiene cabida su visión del amor o del amar, o si existe en realidad cabida para este Dios de las religiones en su visión del amar. Y por último, un poquito, saber cuál es su pensamiento sobre este Dios, el Dios religioso, o la divinidad, por así decirlo. Cuando yo empecé a viajar y mi mamá murió el año 2007, mi papá acaba de morir el 2013, yo estuve en algún momento con este tema de Dios, mi mamá amorosa, católica, no de misa diaria, pero iba los jueves a la Virgen del Rosario. Y yo le decía, mamá, ¿sabes que me voy mañana de viaje al tal país? Ay, mi hijita, qué bueno que me avisó, me voy a poner a rezar. Y yo decía, mi mamá sienta en el living a todos los santos y se pone a rezar. Y yo un día me pregunté, ¿quién es uno para quitarle el Dios al otro? ¿Quién es uno para quitarle el Dios a otro? El tema no es creer o no creer. Si yo vivo mi vivir en el bienestar y en la bondad y lo paso bien y quiero al otro y tengo un Dios y rezo y no le hago daño a nadie, es legítimo. Y yo me encontré y me pillé a mí misma llamando a mi mamá cuando viajaba para que rezara, porque a mí me daba más confianza de que ella estuviera rezando, porque sentía que me cuidaba en ese rezo. Y hoy día se lo pido también si está en algún lugar. Yo soy una monja en este momento, de un convento, y he asistido a una estupenda charla de don Humberto Maturana, de la señora Jimena Dávila, de Carolina Carbacho, de María Paz de Áñez Blanc en el taller de hoy día, y yo como monjita tengo una pregunta que hacerle, doctor Maturana. ¿Me permitiría? Sí, por supuesto que sí. ¿Usted cree o no cree en Dios? Yo vivo en el reino de Dios. No, es que no es la pregunta. Mire, estoy preguntando si usted cree o no cree en Dios. Yo vivo en el reino de Dios. No, a ver, la pregunta es, si cree. ¿Usted me va a querer más o menos si digo sí o no? Esa es la respuesta. Esto pasó efectivamente. Porque el tema de esa pregunta de la creencia de Dios es un tema que tiene que ver con la exigencia. La respuesta de vivir en el reino de Dios no tiene que ver con eso, da lo mismo de lo que uno piense, pero el reino de Dios hace referencia, si es que hace referencia a algo, a la armonía, al bienestar, a la belleza. Tú le preguntaste al padre Angulo. Fuimos a Colombia y estuvimos, y esto es lo que vamos a contar como final, estuvimos en una de las experiencias más fuertes y dolorosas que yo he vivido en todos los 14 años que hemos estado juntos haciendo lo que hacemos, que fue, nos invitaron para que nosotros conversáramos con un grupo de niños desvinculados del movimiento armado de Colombia. Niños desvinculados del movimiento armado en Colombia. Niños de 6, 7 años a 12, 13, 14 años, que yo los llamé los niños del monte, porque ellos bajaban del monte y había todo un programa para que ellos se insertaran, y estaba el padre Angulo, a quien conocimos, y fue una experiencia dolorosa porque, escuchen, niños desvinculados del movimiento armado. ¿Qué hace un niño con un arma? ¿Cómo es que eso pasó ahí, en un país maravilloso, gente preciosa?
¿Cómo nos enajenamos que eso ocurre? Y bueno, y después que viví esta experiencia, íbamos subiendo al Montserrat, en un funicular, que con el padre Angulo iba a mi lado, y habíamos vivido esta experiencia que fue fuerte, y yo me tomo de ahí él también, íbamos mirando el paisaje, y yo le digo al padre Angulo, ¿y usted cree o no cree en Dios? ¿Qué piensa? Y se queda un rato en silencio y me dice, yo lo constato. En esa planta, en ese cielo, en la recuperación de estos niños, yo lo constato. No me dijo que creía o no creía, yo lo constato. Que es lo mismo que estamos diciendo. O sea, vivimos en el reino de Dios, independiente de qué religión sea. Porque si no, nos ponemos en la discriminación, tú eres judío, no, tú eres... Y volvemos a generar el mismo mundo, el mismo... No, o sea, respetémonos los unos a los otros. A Jung no le gustaba que le preguntaban si cree o no cree. El tema no es creer, el tema es cómo nos relacionamos a partir de que lo que tú piensas es legítimo para ti y por lo tanto yo lo acepto. Y podemos terminar con otra cita interesante del Nuevo Testamento. Lo que Jesús hace en la historia es introducir el amar. Y el Nuevo Testamento tiene muchas fuentes muy complejas, etcétera, pero hay ciertas cosas que aparecen que son dichas por alguien, por esta persona, esta encarnación divina, como quiera que uno lo quiera pensar, que es Jesús. Y en 2 de los evangelios dice, por favor, esto es tema de cultura general, yo leo al budismo y leo el Corán y leo los evangelios porque son modos de pensar de las personas. Dice, yo os traigo un nuevo mandamiento. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, pero yo os traigo un nuevo mandamiento tan importante como ese. Y dice lo siguiente, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ahora, si uno se detiene a pensar qué está diciendo, sí, claro, está diciendo amaos los unos a los otros, pero enseguida dice como yo os he amado. ¿Y cómo ama Jesús? ¿Cómo los evangelios muestran cómo ama Jesús? Lo que Jesús hace es dejar que el otro tenga presencia. Es invitar al desapego. Jesús ve al enfermo, ve al menesteroso, ve al pecador, admite la legitimidad de la presencia de todos. Cuando el joven rico le dice, maestro, yo quiero acceder al reino de Dios, ¿qué tengo que hacer? Y él le dice, reparte tus riquezas. ¿Qué está diciendo con eso? Si yo tengo riquezas y las cuido, no veo. Estoy apegado. Para ver, tengo que soltar. Y la única circunstancia en la cual uno puede soltar es cuando acepta la legitimidad de todo, que es el acto de amar. Puede que no le guste lo que uno ve, como decía Jimena. Si no me gusta, me retiro, no quiero participar en eso. Pero no puedo ver lo otro desde el apego. Y para poder ver lo otro, tengo que estar sin el apego. Y ese es el acto amoroso. El soltar la certidumbre, el soltar el apego que permite que lo otro aparezca. Por eso el hacer del amar es como hemos dicho, una persona dice que otra está en el amar cuando ve que ella se conduce con respecto a sí misma, con respecto a los otros, de tal manera que ella misma y los otros surgen como legítimos otros en su convivencia.
sin expectativas, sin exigencias, sin querer cambiar al otro. Sin supuesto. Y además el amar desde ahí es unidireccional porque no pide nada a cambio. Y este es un fenómeno biológico. Supongamos que tienen un perro en su casa. Y ese perro le ladra a los que pasan por la calle. Pero cuando ustedes entran, ¿qué hace ese perro? Le salta, lo acaricia, lo languetea. Lo trata uno como un legítimo otro. En su mundo perruno, por supuesto. Y además no lo pela, no hace ninguna cosa. Eso es lo fantástico, porque lo ama nomás. Bueno, queridos amigos, hemos vivido una noche extraordinaria que seguramente atesoraremos y guardaremos en nuestros corazones y en nuestras mentes por mucho tiempo. Seamos de alguna manera portadores de lo que hemos escuchado hoy día, de manera que este sea un efecto multiplicador hacia los profesores que hoy día no nos acompañaron, que yo creo que sinceramente hicieron un mal negocio, se han perdido algo realmente importante. Quiero agradecerles profundamente, a nombre de todos los que están aquí, de todos los maestros de Mayoa, especialmente, de sus autoridades, que de alguna manera nos han apoyado en esta organización. Ojalá no sea la última vez que podamos estar con ustedes. De cualquier manera, hemos tenido el privilegio de tenerlos aquí con nosotros. Nos acompañan incluso jefes de educación, profesores, personajes de otras comunas, del Ministerio de Educación, porque sabían, se enteraron que ustedes venían. Así es que toda nuestra gratitud y ojalá podamos encontrarnos de nuevo. Les pido que demos un tremendo aplauso a nuestros invitados. Doctor, ¿alguna palabra para despedirse de todos los profesores? Allá de los temas que hemos tratado, solamente desde el corazón. ¿Aló? ¿Decimos? Gracias. Gracias y no olviden que es solo el camino de volver a casa, porque todos somos seres amorosos, que si en algún momento nos extraviamos en el camino, podemos volver cuando queramos y tener conciencia de que los adultos modelamos el sistema nervioso de nuestros niños y niñas. Por lo tanto, el tema es la transformación y el cambio, pero también el tema es hacia dónde quiero orientar la transformación y el cambio. ¿Qué queremos conservar? Gracias. Gracias por la confianza y por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias.
marca un hito dentro de la región trayendo a una persona tan ilustre como don Humberto, ¿no? Así es, hemos tenido la suerte de poder traerlo. No es solo un tema económico, se han tenido que dar muchos factores para poder hacerlo. De partida hay que encontrarlo en Chile, que ya es una cosa importante. En segundo lugar, ya es problema llevarlo a centros de estudio, Universidad Católica, Universidad de Chile, pero tenerlo en Malloa realmente es un lujo. Y por eso es que vinieron visitas de todas las otras comunas, porque una cosa como esta va a ser muy difícil que vuelva a repetirse. No vamos a tener, ya ven ustedes que Humberto Maturana es un hombre más que octogenario, él tiene 85 años, volver a ver esto realmente va a ser difícil. Y es por eso que al lograrlo atesoramos una noche como esta para el resto de nuestras vidas y cuando leamos en el futuro, porque desgraciadamente la gente se reconoce cuando ya no está con nosotros, mucho más que en vida, digamos. Sus libros, sus postulados van a ser reconocidos por toda la humanidad y es un chileno y nosotros tuvimos la suerte de estar con él conversando gratamente en una noche de verano en este pueblo que es Malloa y en esta comuna que es Malloa. Primero que todo debo decir que me siento un afortunado porque soy un seguidor desde hace bastante tiempo de las obras y de los postulados de Humberto Maturana y estar junto a él y más encima compartir un foro como el que acabamos de compartir para cualquier persona es un honor. Y para nosotros, siento que para nosotros como comuna y en particular como escuela que lo recibimos durante todo el día es un honor porque no cualquiera puede tener la oportunidad de compartir con una figura tan trascendental como es Humberto Maturana y como su esposa Jimena, que llevan muchísimo tiempo recorriendo este tema del amor a través de la biología en términos generales. Para mí ha sido una experiencia muy interesante, muy acogedora y los he encontrado los profesores interesados, serios, profundos y sobre todo con el alma puesta en el deseo de reconocer de que lo que los niños aprenden es a sus profesores. Por lo tanto, el deseo de ser este adulto respetable que los niños quieren. Eso es lo que yo he sentido de parte de ellos. Y en la noche tuvimos una conversación sin límites, podríamos decirlo, ¿no? Claro, estaba abierta al infinito. Afortunadamente que fue finito, porque si no estaríamos todavía independientes. Sí. Primero yo quería decir que agradezco esta, como ustedes llaman, cuña, para todas las personas que están en sus casas y que van a poder tomar algo de la experiencia que vivimos hoy día, porque fue en Malloa una experiencia que tuvo sensaciones, que tuvo olores, que tuvo calor, que tuvo amor, que tuvo... Hicimos un taller en la mañana con los profesores y realmente fue una experiencia de entrega mutua, porque uno tiene que conocer lo que hace el profesor en el aula para poder opinar, por lo tanto lo que hace el profesor en el aula, de estar a veces con 40 niños, requiere una vocación inmensa. Bueno, es un orgullo, ¿eh? La verdad es que tener al profesor, al doctor Maturana acá, fue desde hace mucho tiempo que venían buscando la oportunidad, se dio hoy día, y la verdad es que hemos cumplido un objetivo. Yo la verdad es que quiero felicitar a nuestro jefe del Departamento de Educación, a la gente que está en torno al trabajo que desarrolla, porque lo que queremos es lograr en definitiva que esta tertulia, esta conversación que se hizo, ¿cierto?, se siga conversando, que esa es la idea, porque queremos generar, y lo hemos buscado desde hace mucho tiempo, estas instancias y creo que se logró este objetivo que para nosotros es muy importante.